Vincent Van Gogh era un hombre que pintaba 2 a 3 cuadros a la semana. Trabajaba sin descanso y solo oía burlas y rechazo a cambio. No era rico, no era reconocido, e incluso su familia le consideraba un perdedor. Ahora sus cuadros valen cientos de millones de dólares y en vida solo pudo vender uno. Viñedo Rojo en Arles, por 400 francos, unos $2,000 según los estándares actuales. Un solo cuadro en toda su vida. ¿Cómo es posible? Van Gogh no se convirtió inmediatamente en artista. Hasta los 27 años probó diferentes profesiones. Fue marchante de cuadros, profesor, predicador, pero fracasó en todas. Cuando decidió pintar, nadie creía que tuviera éxito. Su estilo era tachado de tosco y feo, las galerías se negaban a exponer sus obras y los críticos se reían de él. Imagínate poner el alma en tu obra y que te digan, «Es horrible, nadie la comprará jamás». Así fue toda la vida de Van Gogh. A pesar de todas las dificultades, Van Gogh nunca se rindió. En 10 años creó más de 2,000 pinturas y dibujos. Su tragedia es que se adelantó demasiado a su tiempo. La gente no estaba preparada para su arte, pero ahora se le considera un genio. Todo el mundo ha oído la historia de que Van Gogh se cortó una oreja. ¿Pero es cierto que lo hizo él mismo? ¿Y que se la cortó por completo? En realidad, no. Durante décadas nos han contado la misma historia. Van Gogh sufría un trastorno mental, se volvió loco y en un ataque de ira se cortó la oreja. Así es como se le retrata a menudo en películas y libros. Pero si se profundiza, las cosas se vuelven mucho más extrañas. Era diciembre de 1888. Van Gogh vivía en la pequeña ciudad francesa de Arles, donde llamó a su amigo y colega Paul Gauguin. Eran artistas, pero discutían a menudo. Aquella noche, tras un altercado especialmente violento, algo sucedió. Van Gogh fue encontrado más tarde en su casa cubierto de sangre y sin parte de la oreja. Pero lo más extraño es que había envuelto el trozo de oreja en un paño y lo había llevado a un burdel. Se la dio a una chica llamada Rachel y luego se marchó. ¿Te imaginas una imagen así? Un hombre cubierto de sangre entra en un burdel y le da a una mujer un trozo de su propia oreja. ¿Por qué haría eso? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Otro mito es que Van Gogh se cortó toda la oreja. Eso no es cierto. Las investigaciones modernas han demostrado que solo perdió una parte de la oreja, aunque era bastante grande. Pero lo más curioso es que Van Gogh no recordaba el incidente. Más tarde dijo a los médicos que no sabía cómo había sucedido. Esto me hace preguntarme, ¿realmente lo hizo él mismo? La historia de la oreja completamente cortada es un mito creado con el tiempo para que sonara más dramático. En realidad, fue diferente. Pero lo más interesante está por llegar. Existe la teoría de que no fue él quien se cortó la oreja. ¿Y si Van Gogh no se cortó la oreja? ¿Y si fue otro? La versión oficial es que Van Gogh era mentalmente inestable, se automutiló y estuvo a punto de morir por pérdida de sangre. Pero hay un detalle curioso. Todo ocurrió tras una violenta discusión con su amigo, el pintor Paul Gauguin. Gauguin no es solo un colega de Van Gogh. Era un hombre que soñaba con la gloria, pero odiaba perder. Era duro, tenía mal genio y, lo más importante, llevaba una espada. Y por una buena razón. Gauguin era un grande con las armas blancas. ¿Qué ocurrió aquella noche? El 23 de diciembre de 1888, Van Gogh y Gauguin vuelven a pelearse. Discuten sobre pintura, dinero y arte. Gauguin ya está cansado de las constantes payasadas emocionales de su amigo y está a punto de abandonar Arles. Palabra tras palabra, las emociones se desbordan. De repente, Van Gogh se abalanza sobre Gauguin y este último desenvaina su espada.
Lo que ocurrió después es un misterio, pero a la mañana siguiente Van Gogh es encontrado en un charco de sangre sin parte de su oreja y Gauguin abandona la ciudad en silencio. ¿Coincidencia? ¿O simplemente no quería responder ante la policía? ¿Por qué Van Gogh no acusó a nadie? Existe la versión de que Gauguin hirió accidentalmente a Van Gogh durante una pelea. Asustado, convenció a su amigo de que no se lo contara a nadie para evitar la cárcel. Van Gogh, que idolatraba a Gauguin y no quería perderle, podía cargar con la culpa. Tras este incidente, Gauguin ni siquiera intentó ver a Van Gogh. Se subió a un tren y se marchó para siempre. Gauguin guardó silencio sobre esta historia toda su vida. ¿Por qué? Quizás porque sabía la verdad. Tal vez Van Gogh no era un genio loco, sino simplemente la víctima de un accidente. Pero si no estaba loco, ¿por qué pasó Van Gogh tanto tiempo en un hospital psiquiátrico? Tras un terrible accidente de oído, Van Gogh ya no podía vivir como antes. La gente de Arles empezó a temerle, los vecinos se quejaron y finalmente fue enviado a un hospital psiquiátrico. Durante mucho tiempo se creyó que Van Gogh padecía esquizofrenia o psicosis aguda, pero los médicos modernos están seguros. El diagnóstico era completamente distinto. Lo más probable es que sufriera epilepsia del lóbulo temporal, una enfermedad que provoca lapsus de memoria inesperados, ansiedad grave e incluso alucinaciones. Ahora está claro por qué tenía cambios bruscos de humor y repentinos ataques de desesperación. Quizá Van Gogh no estaba loco, sino que su enfermedad se malinterpretó. Van Gogh pasó casi un año en el hospital. Le hicieron sangrías, le obligaron a tomar sedantes a base de bromo y opio, pero su estado mejoró y luego volvió a empeorar. Pero Van Gogh seguía sin poder dejar de pintar. Pidió pinceles y pinturas y creó sus mejores obras en el mismo hospital. Una noche, Van Gogh miró por la ventana de su habitación, vio un cielo inmenso salpicado de estrellas y se puso a pintar. Así nació la famosa Noche Estrellada, un cuadro que se ha convertido en uno de los más reconocibles del mundo. Pero incluso en su obra intentaba luchar contra la depresión. Por ejemplo, adoraba el color amarillo y creía que aportaba felicidad y esperanza. Por eso muchos de sus cuadros tienen cálidos tonos dorados. Después del hospital, Van Gogh se instaló en la tranquila ciudad de Auvers-sur-Oise. Se sentía mejor y pintaba un cuadro al día. Pero, de repente, la tragedia. En julio de 1890, recibe una herida mortal en el estómago. Dice que se disparó a sí mismo, pero nadie lo vio. Nunca se encontró el arma. La muerte del artista sigue siendo un misterio. Científicos, historiadores y médicos modernos siguen estudiando su vida, y nuevos estudios ponen en duda las versiones habituales. En 2009, los investigadores encontraron pruebas inesperadas, cartas y documentos que dicen que la oreja de Van Gogh podría cortar no a sí mismo, y Paul Gauguin. Recordemos, Gauguin era un excelente espadachín y llevaba una espada de verdad. Según una versión, aquella fatídica noche en que discutieron, Gauguin, en el fragor de la pelea, hirió a Van Gogh y luego acordó con él ocultar la verdad. Pero si Gauguin pudo herirle, es posible que la muerte de Van Gogh no fuera tan sencilla. La historia de Van Gogh es una tragedia en la que genio, soledad y enfermedad se entretejieron en un mismo destino. Pero la verdad sobre su oreja sigue siendo un misterio.